Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde celebramos el amor, la moda y por supuesto, a nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, les va a derretir el corazón. Si son tan fans como yo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, prepárense porque vamos a hablar de un regalo que, según dicen las lenguas más viperinas de la farándula turca, fue el que terminó de sellar su amor. Un regalo que demostró que Kerem estaba completamente enamorado y dispuesto a todo por Hande. Un gesto que resonó en el corazón de la actriz y que, según fuentes cercanas a la pareja, marcó un antes y un después en su relación. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a formar parte de esta gran familia que ama el chisme sano y las historias de amor que nos inspiran. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, y no se lo querrán perder. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bueno, ya saben que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue como sacada de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes guapísimos y talentosos se conocen en un set de grabación, la química fluye desde el primer momento y ¡boom!, surge la magia. Todo esto mientras interpretaban a Eda y Serkan en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air. La ficción se convirtió en realidad y el amor traspasó la pantalla. Pero como en todo cuento hay detalles que no se ven a simple vista, pequeños gestos que marcan la diferencia y que en este caso, fueron clave para que ese amor floreciera. Y es que aunque ambos son personas muy reservadas con su vida personal, durante su relación, los rumores sobre los regalos que se hacían eran constantes. Flores, cenas románticas en lugares paradisíacos, viajes sorpresa a destinos exóticos, de todo. Los paparazzi no perdían oportunidad de captarlos en momentos románticos, confirmando lo que ya era un secreto a voces: Kerem y Hande estaban profundamente enamorados. Pero hubo uno en particular que llamó la atención de todos, no solo por su valor material, sino por el significado profundo que tenía para Hande. Un regalo que, a diferencia de otros, no fue ostentoso ni extravagante, sino íntimo y personal. Para entender la importancia de este regalo, tenemos que remontarnos un poco en la historia personal de Hande. Ella siempre ha sido muy cercana a su familia, especialmente a su abuelo, quien falleció cuando ella era muy joven. Él fue una figura paterna para ella y su pérdida la marcó profundamente. Hande siempre ha hablado con mucho cariño de él en entrevistas y en sus redes sociales, dejando claro que su abuelo fue una de las personas más importantes de su vida. Sus publicaciones en Instagram, con fotos antiguas junto a él, siempre generaban una ola de comentarios llenos de cariño y admiración por la conexión que ambos compartían. Y aquí es donde entra Kerem. Él, consciente de la importancia que el abuelo tenía para Hande, decidió hacerle un regalo muy especial, una réplica de un objeto que perteneció a su abuelo y que Hande siempre había atesorado. No se sabe con exactitud qué objeto era, y aquí es donde la especulación se vuelve más jugosa. Algunos dicen que era un reloj de bolsillo antiguo con grabados especiales y una cadena de plata que Hande recordaba perfectamente. Otros apuntan a que era una pluma estilográfica de colección, con la que su abuelo solía escribirle cartas llenas de sabiduría y amor. Incluso se rumoreó que podía ser un libro antiguo, una edición especial de la obra favorita del abuelo, que Hande conservaba como un tesoro. Pero lo que sí está claro es que era algo muy significativo para ella, un objeto que conectaba a Hande con su pasado y con el recuerdo de la persona que más amaba. Imagínense la escena: Hande recibe el regalo, quizás en una fecha especial, como su cumpleaños o un aniversario de la pareja, o quizás en un momento inesperado, un día cualquiera en el que Kerem quiso sorprenderla y demostrarle su amor. Al abrirlo se encuentra con una réplica exacta de ese objeto que le recordaba a su abuelo. Las lágrimas seguramente no tardaron en aparecer. No solo porque el regalo en sí era precioso y de gran valor sentimental, sino porque demostraba que Kerem la conocía a la perfección, que entendía sus sentimientos más profundos y que se preocupaba por las cosas que realmente importaban en su vida. Un regalo que trascendía lo material y se convertía en una expresión de amor y respeto. Este gesto, según cuentan amigos cercanos a la pareja, quienes prefieren mantenerse en el anonimato para evitar la ira de los fans más apasionados, fue determinante para que Hande se diera cuenta de que Kerem era el hombre de su vida. No era solo un chico guapo y talentoso, sino alguien que la amaba y la respetaba profundamente, que se preocupaba por su bienestar emocional y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para verla feliz. Un hombre que entendía su dolor y que compartía su amor por la familia. Además, este regalo demostró que Kerem no solo se fijaba en la Hande actriz, la estrella de televisión, la imagen pública, sino en la Hande persona, la mujer sensible y familiar que se escondía detrás de la fama. Él la veía tal y como era, con sus virtudes y sus defectos, y la amaba por ello. No se dejaba deslumbrar por el brillo del espectáculo, sino que buscaba conectar con su esencia, con su alma.
Y es que seamos sinceros, en el mundo del espectáculo es fácil perderse en la superficialidad, en la fama y el glamour. Las apariencias lo son todo y la presión por mantenerse relevante es constante. Pero Kerem supo ver más allá de todo eso y conectar con Ande a un nivel mucho más profundo. Él entendió que lo más importante para ella era su familia y sus raíces, y eso la enamoró por completo. Pero ¿cómo supo Kerem sobre la importancia de este objeto para Ande? Pues aquí es donde entra en juego la discreción y la inteligencia de Kerem. Él, sabiendo lo reservada que es Ande con su vida personal, no le preguntó directamente sobre su abuelo ni sobre sus recuerdos de infancia. En cambio, investigó por su cuenta, habló con amigos y familiares de Ande, se sumergió en sus entrevistas antiguas, analizó sus publicaciones en redes sociales y recopiló toda la información que pudo para encontrar el regalo perfecto. Se convirtió en una especie de detective del amor, buscando pistas que lo llevaran al tesoro más preciado para Ande. Y eso, mis amores, es lo que marca la diferencia entre un regalo cualquiera y un regalo que realmente llega al corazón. No se trata de gastar mucho dinero, ni de comprar el objeto más lujoso de la tienda, sino de dedicar tiempo y esfuerzo a conocer a la persona que amamos y a encontrar algo que realmente la emocione. Se trata de demostrar que la escuchamos, que la entendemos y que nos importan sus sentimientos. Claro que la historia no termina ahí. Después de recibir este regalo, la relación entre Kerem y Ande se fortaleció aún más. Se volvieron inseparables, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y disfrutaban al máximo de su tiempo juntos. Sus redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de sus viajes por el mundo, sus cenas románticas a la luz de las velas y sus momentos de complicidad. Se convirtieron en la pareja del momento, adorados por millones de fans en todo el mundo. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo momentos difíciles. La presión de la fama, los rumores y las críticas constantes, las agendas apretadas y las largas jornadas de trabajo, terminaron pasando factura a la relación. Los medios de comunicación especulaban constantemente sobre su vida privada, inventando historias y creando falsas expectativas. Los fans a veces se volvían demasiado exigentes, invadiendo su privacidad y presionándolos para que fueran perfectos. Después de un tiempo, Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados, dejando a todos sus fans con el corazón roto. Un final inesperado para una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero a pesar de la ruptura, el recuerdo de este regalo y el amor que se profesaron sigue vivo en la memoria de todos los que siguieron su historia. Y es que aunque el destino no los haya unido para siempre, el amor que se tuvieron fue real y dejó una huella imborrable en sus vidas. Un amor que nació en un set de grabación, creció bajo el escrutinio público y terminó, quizás, demasiado pronto. Y, quién sabe, quizás algún día el destino vuelva a unirlos. Después de todo, el amor verdadero siempre encuentra la forma de volver a florecer. Mientras tanto, nosotros seguiremos recordando su historia y suspirando con cada foto y vídeo que compartieron juntos. Los fans más optimistas aún mantienen la esperanza de una reconciliación, alimentando rumores y buscando señales en sus respectivas vidas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que este regalo fue realmente el detonante de su amor? ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que la presión de la fama fue la principal causa de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Ande. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde noticias y rumores hasta análisis de las últimas tendencias en moda y belleza. Además, seguiremos de cerca la vida y la carrera de Kerem y Ande, manteniéndolos al tanto de todas sus novedades. En resumen, hoy hemos explorado un pequeño pero significativo capítulo en la historia de amor de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Vimos cómo un regalo pensado con cariño y conocimiento profundo de la otra persona pudo fortalecer su vínculo y demostrar un amor genuino. A pesar de que su relación llegó a su fin, el impacto de este gesto y la intensidad de su romance siguen resonando en el corazón de sus fans. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y chismecitos del corazón. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que lo más importante en una relación es el amor, el respeto y la comprensión mutua. Y por supuesto, un buen regalo de vez en cuando nunca está de más. Pero no cualquier regalo, sino uno que demuestre que conocemos a la persona que amamos y que nos importa su felicidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida está llena de sorpresas y que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Así que mantengan el corazón abierto y estén atentos a las señales del universo. Quizás su Kerem Bürsin o su Ande Erçel estén a la vuelta de la esquina. Nunca se sabe cuándo el destino nos deparará una historia de amor digna de un cuento de hadas. No olviden dejarnos sus comentarios,
queremos saber qué piensan sobre este tema y sobre la pareja. Compartan sus teorías, sus recuerdos favoritos y sus deseos para el futuro de Kerem y Hande. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué tipo de regalo creen que sería el ideal para reconquistar a Hande? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de amor y alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima, mis amores. Chao, chao. Profundizando en la historia y añadiendo contexto ***. Para darle aún más sustancia a esta jugosa historia, vamos a explorar algunos detalles adicionales sobre la vida de Kerem y Hande, que podrían haber influido en su relación y en la importancia de este regalo tan especial. La vida de Hande antes de la fama Hande Erçel no siempre fue la superestrella que conocemos hoy. Antes de alcanzar la fama con sus papeles en telenovelas, tuvo una infancia sencilla en Bandırma, Turquía. Su conexión con su familia, especialmente con sus abuelos, era muy fuerte. Se sabe que su abuelo la apoyó incondicionalmente en su sueño de convertirse en actriz, y su pérdida fue un golpe devastador para ella. Esta conexión con sus raíces y su historia personal es un aspecto fundamental de su personalidad, y Kerem, al entender esto, demostró una gran sensibilidad. El ascenso de Kerem a la fama Kerem Bürsin, por su parte, tuvo una crianza más cosmopolita. Nació en Estambul pero vivió en varios países debido al trabajo de su padre. Esta experiencia le dio una perspectiva global y una gran capacidad de adaptación. Sin embargo, también lo mantuvo alejado de sus raíces turcas durante muchos años. Al regresar a Turquía para seguir su carrera como actor, se esforzó por conectar con su cultura y su familia. Este deseo de conexión y pertenencia podría haberlo ayudado a comprender la importancia que el abuelo de Hande tenía para ella. La dinámica en el set de Senkal Kapm, la química entre Kerem y Hande era innegable desde el primer momento. Sus personajes Serkan y Eda eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente. Esta dinámica se reflejaba también en su relación fuera de la pantalla. Kerem, conocido por su sentido del humor y su energía contagiosa, complementaba la personalidad más reservada y reflexiva de Hande. Se dice que Kerem la ayudó a salir de su caparazón y a disfrutar más del presente, mientras que Hande le brindó un espacio seguro y una conexión emocional profunda. Los rumores y la presión mediática la relación de Kerem y Hande fue constantemente objeto de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos, interpretando sus gestos y buscando señales de problemas o reconciliación. Esta presión mediática sin duda afectó su relación y contribuyó a su ruptura. Era difícil mantener una relación normal cuando cada uno de sus pasos era observado y juzgado por millones de personas. El legado de su amor a pesar de la ruptura, el legado de amor de Kerem y Hande sigue vivo en la memoria de sus fans. Su historia inspiró a miles de personas a creer en el amor verdadero y a perseguir sus sueños. Su química en la pantalla y su conexión fuera de ella fueron un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor seguirá brillando en el corazón de sus fans. Conclusiones finales y reflexiones La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo el amor puede surgir entre dos personas talentosas y apasionadas, pero también de cómo la presión de la fama y las expectativas del público pueden afectar una relación. El regalo que Kerem le hizo a Hande, la réplica del objeto de su abuelo, es un símbolo de su amor profundo y su comprensión de la importancia de la familia y las raíces. Aunque su relación haya terminado, el recuerdo de este gesto y el amor que se profesaron seguirán vivos en la memoria de todos los que siguieron su historia. Y recuerden, mis amores, que el amor verdadero no se trata de regalos ostentosos ni de gestos grandilocuentes, sino de pequeños detalles que demuestran que conocemos y amamos a la otra persona por lo que realmente es. Así que abran sus corazones y estén atentos a las señales del universo. Quizás su Kerem Bürsin o su Hande Erçel estén a la vuelta de la esquina. No olviden dejarnos sus comentarios, compartir este vídeo y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima, mis amores. Chao, chao.